que estás a punto de escuchar no es un medicamento, es un podcast. Por favor, lee atentamente las instrucciones si las encuentras. No nos hacemos responsables de las opiniones aquí vertidas por las personas entrevistadas. Si resulta que tienes una empresa y oyes por el podcast, que ya sería casualidad, que no hablan bien de ella, pues te jodes. Trata mejor a tus empleados. Aquí comienza Tu curro me mola. Hola Jorge, Muy buenas. ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Pues bien, relajado. Hoy sin niñas en casa, hoy muy relajado. Eso está bien. Jorge, ¿cuántos años tienes? 41 y 10 y 15 días. 41 recién cumplidos. Vale. Eso es. ¿Con qué edad empezaste a trabajar? A ver, empezar a trabajar legalmente y cobrando y esas cosas con 15 años y 51 semanas. O sea, me faltaba una semana todavía para trabajar, digamos, de manera legal. Para los 16. Vale. Un segundito, voy a hacer un inciso para decir a la gente que estás aquí en España, ¿no? Estás en Madrid. Sí, eso es, Móstoles concretamente. Sabes que hablo con muchísima gente de muchos sitios, por eso vamos a Sí, a aclararlo. ubicar. Vale, o sea que te faltaba una semana para hacer los 16. Sí, pero es en mi primer trabajo, digamos, legal. O sea, ya había tenido ya mis pinitos haciendo, pues eso, trabajillos porque digamos que yo, aunque me considero inteligente y algunas cosas de los estudios así lo demostraban, las notas, entonces ya con la edad de 13, 14 años, ya mis padres, sobre todo mi padre, ya me fue diciendo de, bueno, a lo mejor es hora de que vayas planteándote trabajar. Y me llevó, porque él era electricista, me llevó con él varias ocasiones a la obra, no tanto para que aprendiera lo que era un trabajo, sino para que aprendiera lo sufrido que es Lo duro trabajar. que es. Claro, además que lo hizo aposta y me lo acabó reconociendo a lo largo de los años, que me llevó los peores días, me recuerdo un día nevando y trabajando en la obra, imagínate, y lo pasé realmente mal, pero él me lo dijo, no, yo te llevé para putearte Y que y que vieras. aprendieras, claro. Y bueno, algún trabajillo así de buzoneador también, de como extra en alguna serie de televisión, pero cosas muy puntuales. Pero tú ya dejaste de estudiar con esa edad. No, yo desde que empecé a trabajar, el primer trabajo este que te decía que ya era oficial, por así decirlo, por el que me pagaron bien con mi nómina y esas cosas, Ujú. fue un castigo que yo fue cuando dije, no, esto no es un castigo, porque te hablo de la peluquería. Yo estuve trabajando como peluquero 6 años en una peluquería familiar de mis tíos. Y mi tía, que era una de mis jefas, me dijo el primer fin de semana, no, a partir de ahora vas a venir todos los fines de semana, tal, porque como no has estudiado, pues como castigo. Y yo, no, a ver, como castigo no. Claro. Esto es un trabajo. A mí o me pagas o no vengo. O sea, a mí me puede castigar mi madre, mi padre, pero a mí nadie me va a explotar laboralmente gratis. No. ¿Pero tú sabías algo de peluquería? ¿Habías hecho algo? No. Vamos, ya te digo, si yo tenía 15 años con 16 a punto, me faltaba un fin de semana para los 16 años. Lo que pasa es que, claro, es una peluquería familiar que trabaja media familia en ella y Ajá. entonces, bueno, pues como que lo tienes no en la sangre, pero llevas toda la vida viéndolo. Mi madre les ha echado una mano durante muchos años. Tres de mis tíos, bueno, 4 de mis tíos han trabajado ahí, multitud de primos, entonces pues al final pues sabes un poco del mundillo, ¿no? Sí. Pues sabes lo que son los tintes, que si los bigudís, que si, en fin, conceptos O sea que de era la propia peluquería, pero no. una peluquería unisex, ¿no? De hombres, mujeres, de... Sí. Es una cadena. Tienen 3 peluquerías aquí en mi Bien. localidad. Ajá. Y es ahora ya quizás un poco menos, pero en su momento, cuando yo estuve trabajando allí, pues era una peluquería bastante importante dentro de Móstoles. Sí. Y pues había que echar ahí más horas que el sol. Entonces, ¿Qué año bueno, era, Jorge? pues esto de la peluquería, mira, me he anotado todos los años las veces que fui a trabajar con mi padre, esas 2 o 3 veces, fue en 1998. 98. Luego, en 1999 estuve como buzoneador para la peluquería, porque abrían un nuevo local y me Sí. dijeron, venga, vete a echar por los buzones y a repartir esto. Y ya lo de la peluquería fue a partir del año 2000.
justo Ajá, con el cambio. Además recuerdo que las primeras veces estaba ya a punto de entrar lo del euro y una de mis tareas era, digamos, cobrar en la caja y devolver el dinero. Entonces, claro, pues imagínate, para un chaval de 16 años el cambio de moneda, sí, pues pues fue un poco un como, lío. ahora que he aprendido a devolver el dinero en pesetas, me metéis lo del euro. Pero claro, lógicamente, pues yo que no tenía más tareas que aparte de barrer y tal, pues devolver el dinero en euros, pues era una complicación fácil respecto a los peluqueros que además de cortar el pelo, peinar, no sé qué, tenían que devolver el dinero y meterse con la movida del euro. Entonces, esa fue, digamos, una de mis funciones al principio, muy, muy principio de la peluquería. Oye, me has dicho que has estado de repartidor en los buzones, que era cuando te abrían la gente, o sea, que tocabas el Sí. timbre y te abrían. Ahora, macho, intentas entrar en algún sitio porque quieres hacer algo y no te abren nadie. O sea, y No. todavía hay empresas que se dedican al tema del buzoneo. Yo no sé cómo lo hacen, ¿eh? Sí, y muchos buzones que ya directamente hay fuera un buzón que te dicen publicidad. No, no, déjalo ahí si quieres. Pero eso es Y una papelera, eso no es un buzón, porque yo claro, les he visto exacto, sí, sí. automáticamente cogerlo y tirarlo. Sí. Vaya, oye, ¿y qué recuerdas de esa época del buzoneo? Pues mira, recuerdo además una experiencia que se me quedó grabada porque a mí me dieron, pues no sé, 1000 o 2000 o 3000 panfletos, no sé, y una bolsa de Sugus para que por la calle, si me encontraba alguna familia, le diera 2 o 3 caramelillos al niño y el panfleto a los padres. Y claro, ahora lo pienso y digo, joder, un chaval por aquel entonces dando caramelos a los niños, por mucho que tú le dieras luego el papel al padre, en cuanto tú te acercas a un niño para darle caramelos, era como, uy, 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 espera, espera, espera. Y me pasó 2 o 3 veces que las familias se quedaban como, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué te acercas? Yo, no, mire, señor, esto es publicidad, no sé qué, no sé cuánto. Pero la primera reacción era, y yo ahora lo pienso con mis hijas, y no sé, yo porque soy bien pensado porque he trabajado con ello, de ello, ¿no? Pero no sé yo si sería muy recomendable hacerlo hoy en día. Pero yo te digo, el otro día no sé, no recuerdo con quién lo hablaba, no me acuerdo con quién era, que creo que hoy en día tenemos la mente podrida, tío. Sí, 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 Te- te escuché, sí. Estamos tenemos la corrompidos. mente corrompida. Estamos todos con el dedo en el gatillo pensando a ver a quién disparamos, disparar primero. Y a lo mejor era, pues eso, pues un gesto tan amable como decir, toma un sugus para ti, el papelote para ti, pero claro, es lo que te digo, que estamos, es un poco rollo todo. Sí, sí. Y que ahora no, uy, caramelos a los niños, no, dulces no, 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 porque no sé qué, caramelos pues no, oye, que no yo te soy arrimes, vegano. que no te No, arrimes a no, mi claro. hijo, o sea, no te Ni lo arrimes a mires. mi Sí, sí. hijo. Pero bueno, Mm. vale, entonces te cargan pues con 8 o 10 mil papeletas, te mandan a los portales. ¿Recuerdas si lo metías en los buzones o lo colocabas Sí, en los sí. coches también? También, también, todo. Yo cuanto antes me liberara de esos 10.000 panfletos, antes acababa. Entonces, claro, portales, coches, tiendas, mm, tirarlos no, lógicamente, porque si no, no haría mi trabajo, pero recuerdo los, no sé, 3 o 4 fines de semana que me duró eso, pues yo no sé lo que repartiría. Recuerdo que empezaba la mañana con la mochila muy pesada, llena de papeles, y cuando acababa ya y volvía a la peluquería, decir, venga ya, por fin, ya no me pesa nada la mochila. Yo no sé los que repartiría al cabo de cada fin de semana, no sé. ¿Ibas solo? No, estaba con otro primo, en este caso no directamente político, porque era, digamos, de la otra parte de la familia, Ujú. de los jefes, y éramos dos. No, no, tampoco era una plantilla muy... Pero dos Y que luego, estaría en tu misma situación, ¿no? O sea que, sí, sí, de hecho luego a lo largo de los años fuimos compañeros de trabajo porque los dos entramos en la peluquería. claro, claro. Claro. Oye, ¿recuerdas cuánto te pagaron? No, lo he estado intentando pensar, pero no recuerdo. No sé, calcularía 1000 pesetas o 2000 pesetas, o no sé. Te darían la paga para el fin de Mm, semana, ¿no? Claro, exacto. Y ya Sí, para ya de allá. por sí. Luego, cuando te dije en el futuro, cuando entré en la peluquería, no me querían pagar, pues imagínate por esto. O Pero sea, porque es estabas que era. castigado, no te querían pagar porque Sí, te habían claro. castigado. No, y esto igual, vamos. Entonces haces ya tu proceso de buzoneador y empiezas a currar con ellos, ¿no? Sí, más o menos yo calculo que por la época de porque esto fue, la campaña de buzoneo fue porque abrieron la última peluquería, vaya, la tercera peluquería, y por fechas yo calculo que sería como al año siguiente o algo así, o a los meses, vaya, no fue... Yo recuerdo que lo de entrar ya a trabajar en la peluquería, pues ya te digo que faltaba una semana a mi cumpleaños, así que calculo que sería por marzo del 2000. Y el buzoneo pues salía a lo mejor septiembre, octubre del 99. Porque lo de la obra se quedó ahí, ¿no? Eso Sí, tenías no, no, claro lo que de la no. obra.
No, ya no tanto por mí, sino porque ya una vez que mi padre reconoció que lo hacía para putearme, yo le dije, a ver, yo contigo voy a trabajar para ganarme un dinero, pero para que me lleves a putearme, es que así no vas a conseguir nada. Único que vas a conseguir es que no quiera trabajar para ti. Claro. Y él quería que heredase la empresa, entonces no. No. Pero te podía haber gustado la electricidad y haber querido tirar por ahí. Sí, de hecho era su intención. De hecho, él No, quería pero que digo yo heredase la empresa. tu Ah, intención. bueno, a ver, es que la electricidad que él monta eran instalaciones eléctricas de obra nueva. Entonces era muy dura porque era la época del boom. Estaba empezando mucho antes de la burbuja inmobiliaria. Ujú. Y claro, se trabajaba mucho, se trabajaba a destajo. Pero claro, las condiciones de trabajar en una obra nueva, eran muy. A lo mejor si hubiera sido reparaciones eléctricas, bueno, lo hubiera podido ver, pero en la obra nueva al final era muy distinto, ¿no? A lo que es un albañil, pero también en las mismas situaciones, ¿no? De madrugar mucho, pasar mucho frío, pasar mucho calor. Y yo no quería eso, o sea, yo no. Bueno, vamos, no era mi intención. A lo mejor, ya te digo, reparaciones eléctricas un poco más cómodo, no te digo yo que no. Pero obra nueva, qué va. La obra es dura, ¿eh? Y Sí, sí. con toda la gente que he hablado, macho, que me dicen lo mismo todos, en plan de lección, ostras, tú, que hacen replantearse las cosas, ¿eh? Cuando te llevan Mm. así de jovencito a una obra, que dices tú, uff, Sí, aprendes, claro. hasta que me jubile así a este ritmo, vaya. Bueno, entonces retomamos, tema peluquería. Mm, Ya entras en la peluquería, supuestamente ya hablas con tus tías, le dices que de castigo nada, que tú claro. quieres que te chinchen la gallina y ¿recuerdas cuánto te daban? No recuerdo porque al principio, como el primer año o algo así, solamente iba los fines de semana. Estuve como viernes y sábados, viernes por la tarde, Ajá. porque todavía estaba estudiando. No recuerdo exactamente, a lo mejor me daban 60 euros o 50 euros por día cada vez que iba. Y claro, pues imagínate que es que no sé, porque todavía estábamos en pesetas, euros, y yo ahora a lo mejor lo tengo muy idealizado, pero a lo mejor que fueran 3.000 o 5.000 pesetas por día, a lo mejor 10.000 pesetas por fin de semana, pero me parece mucho. Era una pasada No, de no sé. pasta, eso te iba a decir, Sí, que para sí. un chaval 10.000 pelas, tío, de la época Sí, era, a lo mejor era 5.000 por fin de semana, eso me cuadra más. era dinero, sí, que te llevas 20.000 al mes, más o menos, que Sí, no está sí, mal, ¿eh? No está mal. Vale, ¿y cuánto te dura la aventura de la peluquería? 6 años. Al Ostras. final sí, no, yo acabé siendo oficial de peluquería, Ajá. no encargado de una de las peluquerías, porque al final yo decidí que eso no era lo mío. Pero después de estar un año más o menos de fines de semana solo, ya el siguiente verano estuve ya todo el verano, digamos, pues para cubrir puestos de vacaciones y demás, y pese a que no cortaba el pelo, pues ya empezaba a cortarle el pelo a los colegas para ir aprendiendo. Ajá. Y fue cuando ya dejé el instituto, bueno, perdón, dejé no, me apunté al siguiente curso del instituto, pero estuve nada más que 2 o 3 meses. A los 2 o 3 meses ya dejé de ir al instituto y yo decía, no, es que aquí ya no pinto nada, ya empezaba a ganar dinero y yo dije, no, mira, no sé si voy a ser peluquero o no, pero yo ya quiero trabajar, porque esto no. Entonces, acabé dejando el instituto y ya, después de estar un verano entero trabajando en la peluquería de lunes a sábado, digamos el septiembre, octubre, noviembre del año siguiente, Ujú. me escaqueaba un poco del instituto, pero seguía trabajando los fines de semana. Y ya a partir del año siguiente, que estaré hablando del 2001 o algo así, ya entré como, no, ya venga, de lunes a sábado en la peluquería. Y poco a poco, pues eso, al final, al principio, pues que si barres el pelo de todo el mundo, que si ayudas a preparar tintes, que si lavas cabezas hasta que te haces heridas en las manos. Sí, sí, sí. Estás todo el día lavando cabezas. Que si encargos varios, que si, pues eso, algo de contabilidad porque estás con las devoluciones, Claro. menos cortar pelo era como, digamos, el trabajo soñado. Sí, 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 sí. Te comías todo lo malo de la peluquería y luego al final aprendes que es casi lo bueno porque es más entretenido, porque al final cortar pelo, en caballeros sobre todo, pues es algo muy monótono. Pero bueno, luego acabé apuntándome a la Escuela Oficial de Peluquerías de Madrid, de Ajá. peluqueros de Madrid. Aprendí a cortar el pelo, sobre todo a muchos amigos, familiares, se lo cortas gratis, ¿no? Porque estás aprendiendo. Claro. Y recuerdo las primeras veces que yo le corté el pelo a mis amigos, a lo mejor estaba 1 hora o 2 horas para cortar el pelo Para un corte a de un pelo amigo. que lo haces en 20 minutos si te pones. Claro, en 15. Ya cuando estás, digamos, metido en el ritmo habitual, Sí, sí, el sí. máximo que tienes para cada caballero
en corte de pelo de maquinilla, son 15 minutos. A menos Madre que mía, sea a navaja, ya son 30 minutos. madre mía. Pero sí, al principio, o sea, al principio era le cortas el pelo una vez a un amigo a la semana y luego eran, El que se deja, claro, no, claro, no se dejan todos. no, claro, nadie se fía, nadie se fía. Ahí ya tenías 17 para 18, más o menos. Sí, sí, sí. Ahí recuerdo eso, comprarme una moto con mis primeros sueldos, una moto de estas de 50 que se llevaban antes mucho, el coche, empezar a ahorrar, El pues claro, y carné, al el final, carné. carnet, bueno, sí, Era el principal objetivo de la gente más o menos de nuestra generación. Los chicos de ahora no eso tienen, es. no tienen interés ninguno en sacarse el carnet de conducir, macho. Ya ni siquiera carnet, ya no hablo ni de motos de estas de 50, que es una licencia, No, no, ya con el patinete. y ya está, con el Pero patinete. eso también es verdad nosotros aquí en Madrid, porque luego te vas a los pueblos más pequeñitos, sí que es más necesario el Todo el mundo tema. tenía moto, en los pueblos todo el mundo. Yo Sí, claro. recuerdo la gran mayoría, menos yo. Yo no tenía, Mm. no tenía moto porque mi padre nunca me dejó. Me dijo a los 18 el carné, que la moto es peligrosa. Pero bueno, cogía la de mis amigos, que tampoco pasaba Sí. nada. ¿Sabes? Ese es el rollo. Oye, ¿te gustaba la peluquería? Bueno, no me disgustaba, porque era algo, pues no sé si artístico sería la palabra, pero bueno, sí que es algo que al final pues tienes que tener cierto estilo, cierto diseño, cierto. O sea que al final es muy monótono porque es un trabajo, no es una fábrica, ¿no? Que está repitiendo procesos todo el rato, pero al final la peluquería de caballeros es, más o menos todos es el mismo corte de pelo. Ya va por modas, ahora por ejemplo las modas de los chavales son muy diferentes a las que yo cortaba, pero el corte de pelo caballero clásico, que es el que te enseñan en la academia, es sota caballo rey. Y Ujú. en base a esa plantilla que te enseñan, por así decirlo, luego se desarrollan todos los cortes de pelo y los cortes de barba. O sea, cuando te venía un caballero a cortarse el pelo, bueno, un caballero, que se me queda el lenguaje de Sí, por aquella época, un señor o un chaval a sí, cortarse el sí, pelo y sí, te decía, no, me voy a afeitar también, o me voy a hacer, ahora que se llevan mucho las barbas, que vuelven las barberías, sí. por aquel entonces no era lo habitual, éramos de las pocas peluquerías que ofrecíamos el corte de barba a navaja, que solamente eso estaba como, solamente me lo hago cuando me caso en la Sí, sí, boda es verdad. y poco más. Y cuando tú ibas a hacerte eso, había no solamente el afeitado de ese día de la barba, sino que además te hacían una prueba del corte de barba un mes antes o algo así, ¿no? Pues para ver si te sienta bien el afeitado, si te da reacción, en fin, para que el día de la boda pues no salgas con la cara roja Claro, y claro. todo lleno de granos. Joder, qué nivel. Entonces, había días que te tocaba algo más fuera de lo normal y te molaba, ¿no? Porque salías de la rutina de cada 15 minutos cortarle el pelo a una persona. Y siempre, Entonces, bueno, siempre caballeros. A las señoras no, tú no las tocabas. no, sí que es verdad que algún tinte o algo de eso, sobre todo los lavados de las señoras o los tratamientos de que si las cremas hidratantes o cuando te venía alguien a ponerse las ampollas para la caída del cabello, eso Ajá. los hombres también se echaban mucho. Hombres que con los afeitados, ya te digo, sí que las señoras muy poquito así, porque era de las 3 peluquerías solamente una era unisex y yo al final me moví entre las 3 y 2 de ellas eran solo de caballeros, con lo cual al final no, de hecho te venía un señor o un chico con el pelo largo y estabas temblando diciendo: "Bueno, a ver qué Madre hago mía. aquí". Mi cuñado un cuñado mío es peluquero de caballeros y es cierto, macho. Yo cuando voy a que me corte el pelo, me fijo en la cantidad de productos para caballeros que hay que antes no existían y te quedas Ujú. loco, ¿eh? Entre Sí, sí. productos para la barba, suavizantes para la barba, aceites para la barba, aceites para el pelo, ampollas para la caída. Macho, que eso antes no existía. Yo cuando era pequeño era, Champús, bueno, o bueno, sea, solo champús ahí para todo tipo de gominas, pelo. gominas, ceras, unos polvos Mm. para disimular la calvicie. Macho, Sí, sí. yo me quedo alucinado. Digo, menudo marketing, menudo dineral ganan las peluquerías con estos productos y venden, ¿eh? Porque Sí, venden. sí. Claro. La gente se ha vuelto. No, no, ya por aquella época, ya te digo que nosotros vendíamos bastante porque al final, bueno, tú te llevas comisión, ¿no? Por todo lo que vendes, pero, joder, cuando te viene alguien que realmente se preocupa y se quiere cuidar el pelo, joder, a ti también te mola, ¿no? Pues aconsejarle y Ajá, era una faceta que, oye, man, a ver qué me recomiendas, tal. Y cuando veías que la persona realmente estaba dispuesta a pagar un poco más por un producto que le venía bien, que decía, joder, si es que échate esto porque se te van a quitar los problemas de que si de la caspa, o de la caída, o de la, yo qué sé, o porque te has echado un tinte y quieres que ese color se vea mejor.
o por, no sé, pues al final te salías un poco de tu rutina, lo que decía Sí, sí, antes, ¿no? sí. Con el afeitado. Te sales un poco de tu rutina y ya ejerces un poquito más de profesional que el Claro. típico cortapelos que está cada 15 minutos pasando a otra persona. Oye, ¿y la has cagado alguna vez, tío? Sí, bueno, a ver, es normal. O sea, por ejemplo, cortes en las orejas, pues al final, ten en cuenta que pasaban, Todos mellaos. no, hombre, todo no, pero si el día era bueno, los sábados, los viernes y sábados, calcula que pasaban casi 80 caballeros por mi sillón. Uf, Entonces, claro, 80 caballeros, a lo mejor no, durante una semana no pasa nada, durante 2 semanas no pasa nada, pero en un mes, que han pasado a lo mejor casi pues muchos. 500 personas, pues claro, estás trabajando con cosas muy afiladas y trabajando rápido. Entonces, pues algún corte se pasa, o alguna vez que estás con la maquinilla, salta el peine de la maquinilla y le rapas al cero a la persona, Ahí va. le haces ahí un corte, pero es que pues te pasa y pues bueno, pues ¿qué le vas a hacer? Pues le pides disculpas, oye, mira, pues ha pasado esto. Recuerdo otra vez que ves en esa, por ejemplo, sí que fue una cagada más tal, a un señor que le pidió su tinte habitual y nos equivocamos con el tinte, le pusimos uno que era así como rojizo. Y claro, al principio todos los tintes son iguales, al principio son todos blancos cuando los echas y luego ya van tomando el color según se oxigena el pelo, Madre mía. va tomando el color y veíamos cómo se le estaba poniendo como cada vez más rojo y, oye, ¿qué tinte has echado? Y nos habíamos confundido con el tinte de otra señora, pero bueno, por suerte no pasa nada porque si lo que quieres es colorar a un tono más oscuro, no pasa nada nunca, y más si es un tono casi negro. Bueno, pues pierdes el tiempo, pierdes el dinero del tinte y al señor se le queda la cara así arrugada, pero bueno, no pasa nada. Otra cosa es que se lo hubieras hecho al revés, ¿no? Que hubieras querido aclararle el pelo y se Madre lo mía. hubieras oscurecido. Ahí sí hubiera sido un problema. O Pero alguna, bueno, o alguna señora tiquismiquis de estas que hay muchas, ¿no? Que, uff, sí, eso hay muchos. Y mucho cliente exigente con que no, yo solamente quiero que me lo corte X persona o que me lo peine ni lavar la cabeza. O sea, no, a mí el nuevo que no me lave la cabeza. tú fíjate. Yo, pero bueno, luego hay también al contrario, gente que dice: "No, A no, mí me da hombre, el igual, chaval también sí. tiene que aprender", ¿no? Y Claro. que gente que está dispuesta, pues eso, a que también te tienes que formar, ¿no? Que quiero decir, su peluquero de toda la vida se va a jubilar Es en que algún tienes que momento, aprender, entonces claro, o se va de vacaciones y necesitas un corte de eso pelo. es. Así que. Y gente que se va, como esté su peluquero de vacaciones, se va y se espera un mes. Y viene con las greñas luego. Sí, sí. O gente que yo recuerdo una familia que venía desde Barcelona a cortarse pelo a Móstoles. O sea, imagínate, Joder, macho. no venía solo a eso, Venía más cosas, pero porque aprovechaba. eso es, Madre eso es. mía, eso es nivel. Eso dice mucho, ¿eh? Sí, a ver, es que dentro de, ya te digo que ahora, es que yo hace mucho que no voy, pese a que son mis tíos, pero sí que tenía un nombre. De hecho, mi tío sí que ha ganado varios concursos de peluquería a nivel Qué nacional. Bueno, bueno. tanto mis tíos, los dos. Y es que a mi tío le encanta. O sea, mi tío está, si pudiera, de lunes a domingo. Sí, sí. Pasión por el trabajo. Vale, y Sí, te sí. pegas ahí 6 años, ¿no? Me dices. 6, 7 años. 6 años, echando. Había semanas que hasta 60 horas a la semana. ¿Tú no hiciste servicio militar o sí? No, no, a mí ya no me pilló. Ya no te No, tocó, ¿no? no, no. Vale, entonces, dejas la peluquería con Y 25. espera, y menos mal, porque si se enteran en la mili de que eres peluquero, te tiras rapando cabezas, pues los 6 meses, que está guay también, Pero pero hubieras vivido muy bien, ¿eh? Los peluqueros sí, vivían, sí, vivían muy bien, muy bien, muy bien, porque igual que rapabas la cabeza a los pelusos que no tenían nada, rapabas la cabeza a los mandos. Y esos sí, luego sí, 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 se me lo vivía han bien. contado, me lo han contado. De hecho, este primo que te digo yo, que estuvo trabajando como bucenador conmigo, ese sí que le pilló, pese a que tenía solamente 2 años más que yo, y efectivamente me contaba todas estas Sí, sí, historias. sí. Ah, yo con él mando no sé qué, va, pues no, ay, de risas con él, y porque claro, al final, Pero pues que como los cocineros. claro, claro, que luego ellos te buscan a ti porque les cortas bien el pelo y luego te lo agradecen a su manera. Entonces eso Eso no, es. no es mala mili, ¿eh? No es mala mili. Entonces, nos ponemos con los 25, 26 más o menos, ¿no? Me dices. No, no, menos, 22 o algo así. 22. 16, yo entré con Ah, bueno, 16, claro que 6 años, empezaste más jovencillo, claro. 22. ¿Y luego qué? pues yo lo dejé por lo que te digo, por la cantidad de horas. O sea, la cantidad de horas que había echar eran 10 horas todos los días y los sábados otras 10. Y yo dije, mira, yo lo siento mucho, pero yo es que esta vida no. O sea, era como tener un bar, como trabajar en un bar, pero en vez de poner copas, cortabas pelo. Y pese a que, bueno, no ganaba mal porque la cantidad de horas que echaba y las propinas y demás, pero yo dije, mira, yo lo siento mucho porque yo veía a otros familiares míos que estaban ahí y, oye, no quiero criticarle ni nada de eso, pero yo no quería la vida que estaban llevando ellos, de casi esclavitud. Ujú. Y que luego tampoco me gustaba mucho el hecho de que
no sé si que me reconocieran mucho por Móstoles, pero al final, claro, tú ten en cuenta que por mi sillón pasaban, pues eso, 500 personas todos los meses, pues al final te encuentras muchos vecinos, compañeros del colegio, amigos, que hay mucha gente que, oye, que no tiene ningún problema, pero luego hay veces que vas a un sitio, hombre, el peluquero, y yo, "Mira, señor, que no quiero yo saber nada de Te han colgado el San peluquería". Benito. Claro, porque ellos a ti te reconocen todos, pero tú no reconoces a todo el mundo, Claro, ¿sabes? claro. Pero bueno, Vale, entonces me dices que con 22, ¿no? 22, 23, lo sí. dejas. ¿Qué haces luego? Pues yo ahí tenía claro que quería trabajar con algo relacionado con la informática, porque a mí siempre me han gustado los ordenadores, pese a Ujú. no haber estudiado nada. Yo por aquella época todavía se llevaba mucho, bueno, todavía no, estaba empezando esto del emule, de todas estas cosas, y a mí me ha gustado mucho. Yo tenía en casa 3 ordenadores, todos conectados en red, para conectar, o sea, perdón, para descargar, para pasarse archivos, o sea, tenía aquí un sistema de piratería de la leche, pese a no haber estudiado nada, o sea, todo por Autodidacta. Sí, sí, total. Y yo tenía claro, digo, mira, yo no sé cómo, pero voy a encontrar trabajo de esto porque a mí me gusta mucho. Yo, de hecho, cuando me tocaba a alguien en la peluquería que le gustaba la informática, el corte de pelo duraba media hora o 40 minutos. Le exprimías a tope. Claro, porque a mí me encantaba. Y de hecho compraba tarrinas de CDs en la peluquería y luego las vendía. Por aquella época, yo, claro, no había Amazon todavía. Y las pedía a China nadie se atrevía todavía a comprar por internet. Y yo hacía pedidos de tarrinas de CDs y las vendía en la peluquería. Ajá. A los que yo sabía que eran informáticos. Ah, ¿tienes tarrinas? Ah, sí, sí, toma. Una gomina, un champú y una tarrina de CDs. Ahí empezabas ya el marketing, ahí Claro, ya sí, tú. sí. O los USBs, que por aquella época se empezaban a ver los USBs. Claro que sería el 2002, ¿no? 2003. Eso es. Por aquel entonces, los que comprábamos en internet éramos los frikis de la informática, porque en eso de comprar, poner tu tarjeta y Sí, ese sí, para sí. saber cuándo te llegaba el paquete, eso era, bueno, No, y era además que en aquellas primeras compras del AliExpress, yo me acuerdo de gente que, yo no porque yo he sido muy miedoso y yo compré tarde ya, pero me decían que a lo mejor le venía el pedido a los 2 meses. Tardaba 2 meses en claro, venir. Y dice, viene sí, un sí. pedido, me toca en el timbre y no me acuerdo ni lo que era. O sea, que no es Mm. como ahora, que en cosa de una semana, 10 días tienes aquí todo. En aquella época era diferente. Vale, entonces te montas el mercadillo digital clandestino y tienes claro que vas para hacer algo de informática. Yo me dije, no tengo que cambiar de esto porque me voy a buscar algo que me gusta. Digo, si tengo que trabajar 40 años de algo que no me gusta, mal vamos. Me voy a trabajar en algo que me guste, ¿no? Y me apunté a un curso, a una escuela o algo así, de que duraba 3 meses de informática, pues simplemente por tener algo, por no ir a una entrevista de trabajo y decir, ¿por qué te presentas a esta entrevista de trabajo si eres peluquero? Y yo, pues mira, porque me gusta la informática. Ah, bueno, pues te puede gustar mucho, pero si no tienes nada, No me pues interesa. no. Entonces hice un curso y durante ese curso, que era por las mañanas, por las tardes trabajaba como teleoperador para pagarme ese curso, ¿no? Porque Teleoperador. lógicamente, Mm. sí, lógicamente yo ya tenía mis gastos, ya tenía mi coche, estaba acostumbrado a durante 6 años A tener dinero. ganar bien, porque además en la peluquería ya digo que ganaba bien y no era plan de quedarse en seco. Entonces, bueno, hice mi colchón de dinero, pero durante esos 3 meses estuve como teleoperador porque sí, porque había que trabajar. Y la verdad que fue un curro, encantador, porque lo primero, porque estaba rodeado de mujeres, pese a que este suena muy machista ahora, pero es que era verdad. O sea, yo tenía 22 años y estaba deseando bueno, igual que salía de fiesta por las noches a ligar, pues en el trabajo, joder, si estoy aquí rodeado de amigas, pues esto es la gloria. Y Sí, encima sí, podías estar de cháchara con ella. Y era un trabajo, la verdad que a mí me gustaba mucho. No era algo como informático, pero por lo menos ya estaba delante de un ordenador. claro. Y ya tenía pie, de hecho les preguntaba a los de la empresa esta, oye, para entrar en vuestro departamento de informática, y los de informática de que estaban ahí, de, ¿qué me estás contando, tío? Tú estás aquí como estos miles de curritos más llamando por teléfono. Claro. Bueno, bueno, pues déjame el teléfono, ya os llamaré yo, ya os daré el currículum cuando Sí, acabe sí, el sí, sí. curso. Me dejes en paz. Pesado. Claro. ¿Y qué Y hacías? estuve, De qué era la empresa? pues era una empresa solo de agencia de telemarketing de estas, y recuerdo que estuve solamente en 2 campañas vendiendo, enviando unos cupones o algo así, unos cupones para Renault, me parece que era, para cuando tú te fueras a renovar el coche, que tuvieras un descuento, ¿no? Yo creo que imagino que sería como un gancho para que tú fueras al concesionario y te intentaran vender un coche. Y me acabaron llamando la atención, tú fíjate que lo irónico que suena esto, porque todo el mundo aceptaba mis cupones.
O sea, yo tenía que llamar a los clientes habituales y Sí, decirles, oye, estamos en una campaña que no sé qué, te puedo enviar un cupón por si te interesa, ¿eh? Luego si lo usas, bien, si no, no pasa nada. Y claro. la gente decía, bueno, pues envíamelo, si no, Mándalo. claro. Y claro, todo el mundo aceptaba y ya llegaba un momento que me dijeron que no todo el mundo tiene que aceptar el cupón. Y yo, pero vamos a ver, A ver, ¿qué entonces, ¿para qué quedamos? estamos haciendo? Claro, me estás diciendo que llame a la gente a horas intempestivas para que no le envíe el cupón. ¿Qué es esto? ¿Y por Y qué? pues no sé si es porque a lo mejor luego, claro, luego lo entiendes porque la campaña a lo mejor tiene que durar 3 o 4 meses y tienes que contactar con 10.000 clientes, pero si esos 10.000 clientes, la campaña en vez de 3 o 4 meses dura 2, pues la gente cobra 2 meses, no 4, Ujú. ¿sabes? Si lo haces todo muy bien y muy rápido, la campaña dura poco y la gente cobra menos. Y claro, los encargados, los jefes dirían: "No, es que se nos acaba el chollo de la campaña, espérate, no vayas tan rápido, vete más tranquilo", porque en el momento que te dicen que no, pues a lo mejor luego en el sistema sale que le vuelvas a llamar en X semanas, Y no sé, se alarga. no lo sé, la verdad que no lo terminé de entender nunca, pero bueno, les debió de gustar porque me llamaron para una segunda campaña. Entonces, digo yo que algo haría bien. Es un mundillo eso del telemarketing, macho. Sí, sí. ¿Tú sentías la presión que dice todo el mundo, que con las personas que hablo que han trabajado en eso dicen que sienten una presión encima, macho, constantemente vigilados, escuchando las conversaciones? Todos coinciden, macho, en los objetivos, en la presión, en no sé qué. Sí. A ver, yo imagino que estas personas que comentas es porque ya entran dentro de una rutina ya de otras campañas que ya te hacen fijo. Y porque a mí las campañas decían, no, no, esto a los 3 meses se acaba y ya está. Y te escuchaban, pero sobre todo más para enseñarte, para que no cometieras cagadas. Y lo que sí que recuerdo que además que una chica que te lo dijo a ti, que estabas controlado por los teléfonos, que tú entrabas y en el teléfono marcabas, ahora ese era por el ordenador, quiero pensar, marcabas que, venga, hora de fichaje, pues las 9 en punto. Uy, voy al baño. Tienes 3 o 4 minutos para ir al Sí, baño. sí, 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 sí. Para aguas mayores o aguas Sí, sí, menores. Uy, para fumar. así lo decía Susana, así lo Sí, decía sí, Susana. es Tenías que así. loguearte con un código para hacer pipí y con otro código para hacer popó. Yo decía, madre mía, macho, Sí, sí. qué angustia, ¿no? Lo que pasa es que, claro, yo venía de las 10 horas al día de la peluquería, de estar de pie todo el día, y para mí era la gloria. Que tengo que hacer popó marcando 4 dígitos, pues como si me pides 10. Yo, Antes no pues mira, hacías, pues claro. claro. Antes pues ibas ahí como podías y ahora pues bueno. Pero ahí lo notarías en la Entonces, pasta, tío. Ahí ganarías menos que en la pelu. sí, no, no, claro, claro. Pero también, Trabajabas menos. claro, y eso es algo que he aprendido con lo largo de los años, que no por ganar más vives mejor, Estoy de al acuerdo. contrario. Estoy de acuerdo. Entonces, y esto ya digo que me ha pasado lo de dejar un trabajo ganando más dinero para ir a otro donde vivía mejor, me ha pasado ya en 3 ocasiones, que luego ya comentaremos. A mí también, y lo recomiendo a la gente, macho, que no tenga Sí, tanto miedo, que no tenga tanto miedo, que vives exactamente igual a nivel económico, pero estás mejor a nivel emocional. O sea que yo aconsejo que la gente si tiene que cambiar de trabajo, que cambie. Que no tengan ese miedo de, ay, no, es que voy a ganar menos, es que no sé qué, ya, pero hay gente, macho, que se pega una hora, hora y media de coche para ir, otra hora, hora y media para venir. Dice, no, es que aquí gano 400 euros más. Ya, pero es que te lo estás dejando en coche y en tiempo, porque la y en gente, salud. sí, pero el tiempo, porque la gente no valora el tiempo, no le pone un valor a su tiempo. A mí mi tiempo vale muchísimo, mi tiempo libre. Y yo, pero claro, eso lo aprendes, lo vas aprendiendo, eso Claro, no naces con esa idea ya, eso te lo enseña la vida. Sí, sí. lo tienes que ir aprendiendo. Yo tengo un lema que además me lo he apuntado para decírtelo en tu podcast porque yo creo que a todos tus oyentes les va a venir bien y esto me lo dije yo antes de dejar mi último trabajo y es que trabajos hay muchos, oportunidades hay pocas, pero es que vida solo hay una. Eso es verdad. Entonces, vale, puede ser que tengas pocas oportunidades de cambiar de trabajo, pero es que trabajos tienes muchos. Sí, sí. Y no se te va a acabar la vida. Quiero decir, a lo mejor lo puedes pasar mal, una temporadilla, porque los cambios de rutina, los cambios de sueldo, pero es que tienes que tener en cuenta que vida solo tienes una. Y No, si vas a no, estar, como decía antes, 40 años trabajando mal, no, porque pues, ojalá no te estás pase. muerto en vida. O sea, es que Exacto. es una vida de miseria. No sé, yo no la quiero. Yo prefiero ganar un poco menos, incluso trabajar menos, ¿sabes cómo te digo? Porque, Eso es, eso pero, es. pero también te digo, Jorge, que esto me da cuenta ahora, tío. Que yo Mm. antes no pensaba así. Yo cuando era más joven podía con todo, yo era un superhombre, a mí me daba igual que el día tuviera 24 que 40 horas, y luego te das cuenta que no. Mm. Luego te das cuenta que no, pero bueno, eso son cosas que, como decimos, tienes que ir aprendiendo pues con tus experiencias y con tus trompazos, que al final nos los damos todos. Así que bueno, me dices entonces,
retomamos. Vamos al tema Eso. del telemarketing. Tu primera campaña te llaman la atención porque colocas todos los bonos. ¿Y la otra campaña de qué era? ¿La Igual recuerdas? era la misma, una segunda, Que no sé, bueno, repitieron. segunda remesa, sí, repitieron y llamaron a casi todos los mismos. Entonces, claro, volví a coincidir con muchas de las amigas, hombre, con alguna nueva, con un amigo también, pero Sí, sí. sobre todo chicas. Y ya llegó el verano de ese año y yo terminé el curso este de informática y empecé por aquel entonces ya había Infojobs y empecé a tirar Currículums. entrevistas por ahí a lo que me saliera. Y yo sabía que como informático, pues lógicamente tenía que empezar de cero. Como peluquero había conseguido no tener una peluquería, pero bueno, sí ser oficial de primera, con lo cual Sí, sí, sí. aquí tenía que empezar de cero e iba a pringar. Pero bueno, con 22 años, 22, 23, pues todavía estaba en edad Joder. de ser un informático junior, claro. Ahora, por aquel entonces decían, hombre, no, yo ya tengo que ser una persona, Sí, ya sí, tengo sí. que tener mi oficio. Y qué oficio ni qué leches. Ahora con 22 años lo ves con la distancia y eres un chaval. No, no, ahora eres un estudiante profesional. La gente, eso se ha Claro, convertido en un oficio, lo de ser estudiante, ¿eh? Para los chavales. claro, sí, sí. Eso se pegan hasta los 40 años estudiando tan ricamente. Bueno, y conseguí ser informático. Sí, pero te iba a decir en 2005 ya. 2006. 2006. Tardé, bueno, desde enero que dejé la peluquería, aguanté la campaña de Navidad hasta que hice ese taller y la primera y segunda campaña fue Ajá. digamos, el primer semestre de 2006 y conseguí entrar como informático en una de estas entrevistas. Me cogieron para hacer soporte informático en una empresa que era una empresa que daba soporte a otras empresas, pero yo estaba asignado al canal de Isabel II de Madrid, Ujú. que cuando entrevistaste a un chico Jesús, que estuvo con las hernias con el discales y eso, problema dice, de la ay, lo mismo espalda. coincidió con él, pero por fechas creo que no, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, claro, mi primer currito como informático, madre mía, en el canal de Isabel II, uy, qué nivel, por favor, En madre máquina. mía, ya de aquí de primeras en una empresa tan importante como el canal de Isabel II. Claro, luego ya entiendes cómo va la vaina y el canal de Isabel II tenía subcontratado Buf. el soporte informático, que a su vez esa empresa, no, aquí no voy a dar, bueno, sí, la primera empresa tenía subcontratado sí, porque han pasado 20 años ya, Ha prescrito. al soporte IECISA, me parece que es el soporte informático del Corte Inglés. Y Ecisa. El Corte Inglés tiene un servicio de soporte informático que brinda a empresas grandes como el canal de Isabel II, pero que a su vez estaba subcontratando a otra empresa mucho más pequeña, Ajá. que era la que se encargaba de subcontratar a gente que, pues eso, que acababa de empezar como yo y pagarles 4 duros. Explotaros. Pero lógicamente, claro, el Corte Inglés cobraba una pasta por cada uno de nosotros, esa empresa cobraba una pasta por cada uno de nosotros y tú te llevabas pues las migajas. Claro. Pero bueno, así funciona el Pero mundo. estabas contento. Claro, yo sí, porque era mi primer trabajo como informático. ¿Qué tenías que hacer? Pues sobre todo cargar muchos ordenadores y muchas impresoras y ahí aprendí eso, o sea, y no estaba ni haciendo código ni Cargar programación. físicamente, o sea, de transportar. Claro, porque tú tenías que montar los ordenadores o llevarte un ordenador para formatearlo al edificio donde tenías tu departamento Ajá. o cambiar una impresora porque tal, o sea, ahí sí que recuerdo mucho trabajo de, no voy a decir carga y descarga, pero bueno, Pero sí que casi. mucho Sí, movimiento. sí, sí. O montaje, había que hacer un traslado de oficinas y tú arreglabas ordenadores, pero sobre todo al principio, pues eso, echabas más horas que tal, montando y desmontando y llevándole a tus compañeros que sabían más un ordenador que se había roto para que ellos lo arreglasen y tú, mientras, volvieras a montar. Pero bueno, a mí me sirvió mucho para aprender, pues eso, el funcionamiento de red de una empresa grande, de cómo se trabaja en un departamento informático, ¿no? Con las Ujú. incidencias, con tal. Y en ese estuve un año, en esa empresa. Porque los 6 últimos meses me pusieron para arreglar ordenadores, pero en los embalses y estos sitios, las oficinas que tiene el canal de Isabel II por todo Madrid. Ya te digo, en los embalses, en los edares, en los etares, en fin, que tiene un montón de infraestructura fuera del canal de Isabel II en la calle Santa Engracia. Y tenía que ir con un cochecillo, con un Fiat 500, un huevo de coche, Sí, sí, sí. y todas las mañanas ir al canal central a ver qué incidencias hay. Pues tienes que ir a Guadalajara, no sé dónde, a Toledo, no sé qué, yo qué sé, a 5 o 6 sitios por todo Madrid con el cochecillo. Y eso fue lo que me terminó es que no cobro bien, no aprendo tanto como a mí me gustaría. Luego vi que sí, que realmente había aprendido, pero claro, decías, es que yo esto, no sé, no me compensa.
Y suerte tuve porque la empresa esa que la subcontrata empezó a dejar de pagar a la gente. Justo cuando yo me fui, como que al principio tardaban un poquito más, unos días más de tal, y a los meses me enteré que mis compañeros estaban como casi en huelga porque no les pagaban. Joder. Y yo, guau, pues menos mal, he esquivado esa bala. Sí, la verdad que sí. Totalmente. Dejé ese trabajo a principio del verano del 2007. Ujú. Me fui de vacaciones con los colegas a Ibiza para celebrarlo. Oye, pues he conseguido trabajar de lo que a mí me gusta. Porque estaba soltero. Sí, sí, sí. Poco me duró, pero bueno, sí, en Bueno, 2007 todavía estaba soltero. Y al volver encontré trabajo en la empresa en la que estuve ya, pues casi 16, 17 años, también ostras, como informático. qué bueno. ¿Cuál era? Europa Press. Europa Press. La agencia de noticias Europa Press. Yo volví de Ibiza, tuve un percance médico porque yo soy diabético, estuve ingresado ahí unos días y al volver dije, venga, otra vez a buscar trabajo como informático, a echar currículum aquí a lo que salga. Y tuve la suerte, tú fíjate, esto sí que es digno de tu podcast. He hecho la entrevista, me llaman, sí, pues tienes que ir a este sitio a esta hora. Pues venga, pues voy para allá y llego al sitio y además que me acuerdo que me equivoqué entre los números pares y los números impares de la calle y como es en el Paseo de la Castellana, claro, a lo mejor había 1 kilómetro o 2 kilómetros Sí. de diferencia. Y llegué tarde, pero llegué tarde aquí asfixiado, ahí sudando y asfixiado y llegué al sitio y me dijeron, pues no nos han dicho nada de que teníamos una entrevista hoy. Y yo, joder, pues madre mía, vengo aquí corriendo porque tal y no os han avisado. Madre mía. Total, que la chica que me hizo la entrevista, pues empecé a hablar con ella. Mira, pues yo he estado aquí, tal, no sé qué. Le conté lo de los ordenadores. Yo en mi casa, mira, yo no he estudiado nada. Yo he sido peluquero. ¿No? Pero llevo un año trabajando como informático y he hecho este curso. Y a mí es que me gusta mucho la informática. Yo no te puedo traer papeles, por así decirlo. No tengo certificados, Sí, pero sí, a mí me sí. gusta mucho. Yo aprendo tal. Y las ganas. Tenías muchas Y la ganas. gana, claro. Y hablando con ella, pues, ¿de dónde eres? Yo de Móstoles. Yo también. Y la peluquería. La peluquería. ¿No será esta peluquería? Pues sí, sí, mi madre va ahí. O sea, era no vecina mía, pero bueno, Pero muy casi. cercana. Y claro, justo donde está la oficina central de Europa Press nos venía muy bien a ella también, porque vivía en Móstoles. La combinación de transporte público, pues era muy buena. La verdad que pese a que está muy lejos, dentro de solo tardabas 1 hora. Solo. Una Es, hora. esto es Madrid, macho. Claro, eso te iba a decir. Entonces, bueno, pues a causa de, yo creo que les llamé la atención, aparte de que he encajado justo de que les hacía falta otra persona, y oye, aparecí yo por ahí de sorpresa, literalmente, porque nadie les había avisado y les encajé. Y bueno, pues ahí estuve desde el 2007 hasta el 2023. O Joder, sea, macho. más de media vida laboral, Sí, sí, o sí. media vida física mía. Hayas hecho carrera. Literalmente. De hecho, ahora trabajo de otra cosa, pero sigo trabajando para ellos. Son clientes míos por otra cosa. Sí, O sí, sea, sí. que realmente me he ganado un hueco en Europa Press. Claro, ya son Hombre, 16, muchos 17 años, años. claro, te conocen. Mucha gente que te conoce allí dentro del propio departamento. Pues claro, yo entré soltero, salí con 2 hijas, entonces, bueno, pues al final pues conoces a muchos No, no, compañeros y una mucha vida. gente te conoce. Ujú. Claro. Claro. Y lo dejas, tío, a los 17 años. Sí, sí, porque evolucionó mi faceta como informático dentro. Ujú. Claro, dentro de una empresa que, aunque es grande, que son 300, 400 personas, crecer dentro de la empresa en un departamento informático, pues no te voy a decir que sea imposible, pero es difícil, a menos que te estés formando y evoluciones como programador. Quiero decir, no hay mucha evolución. Pero uno de mis hobbies, te sonará mucho, que es esto de los podcasts, Ujú. acabó haciendo que yo trabajase de productor de podcast dentro de Europa Press. Claro, como yo tenía muchos conocimientos de informática, ya sabía cómo trabajaban toda la empresa y cómo funcionaba todo esto, pues yo tenía que hacer guardias allí los fines de semana en la oficina, los sábados y domingos, y yo me aburría. Yo estaba, joder, madre mía, a ver si entra algo de trabajo, a ver si llama a alguien, y como me parecía un poco mal poner la tele, yo dije, bueno, pues me voy a poner la radio. Venga, pues voy a escuchar la radio por internet. Pero, joder, la radio por internet es un poco aburrida. Voy a buscar un programa de radio Para escuchar. sobre algo que a mí me guste. Y ahí fue cuando di con los podcasts sin yo saber lo que era un podcast. Y te hablo del 2009. Y entonces empecé a escuchar un podcast sobre videojuegos, sobre World of Warcraft, y uno me llevó a otro me llevó a otro. Total, que ya me pasaba todos los fines de semana escuchando podcasts en el trabajo. Claro. Que ahora esto es el día a día de mucha gente. Mucha gente escucha podcasts todos los días de la semana, pero por aquel entonces no. Entonces te acababas los podcasts. No había tantos podcasts como para horas que yo consumía.
y estabas deseando de que sacaran nuevos capítulos o nuevos podcasts. Cuando salía un nuevo proyecto de alguien, ¡ay, a ver qué ha hecho este tío! ¡Ay, mira, cómo me mola este! Venga, me suscribo. Eras un friki, tío. Un Sí, sí. O fricazo. sea, mi novia te lo puede decir. O sea, yo acababa, de hecho, todavía no tenía smartphone, tenía un Nokia de estos, de los últimos Nokia que se llevaban Sí, tal, sí. que ya empezaban a tener internet y eso, pero no tenían datos. Entonces yo me descargaba los episodios en el móvil o en CDs, los grababa en CDs y los escuchaba en el podcast. O sea, y me los llevaba de vacaciones. Pero Los podcasts en los grababa en CDs. 2009, Jorge, tío, no sé si te lo vas a creer. A mí me pasa todavía cuando le cuentas a la gente que, bueno, pues que tienes un canal de podcast y tal, como, digo, pues mira, yo tengo este hobby y tal, no sé qué, y te dicen, ¿y eso qué es? El podcast, ¿y eso Mm, qué es? Y estamos en Pues tú 2020, imagínate. estamos en 2025, tío. Claro, es que ahora yo lo recuerdo y porque yo tengo amigos y conocidos que llevan grabando podcast desde 2006 o 2005 o 2004. Y claro, para mí ellos son los viejos del podcasting, pero cuando yo le hablo a la gente de esto, Tú ya eres de viejo. 2009, claro, o cuando empecé a grabar mi primer podcast en 2013, mis colegas no tenían ni puta idea de, "Va, el friki este ahora que va a grabar podcast, ¿Qué, va". qué Y coño ahora, dice? ¿Qué coño dice que va a hacer? claro, y que me iba a congresos de podcast o a ver directos en otras ciudades, decían, ¿y este que le ha dado ahora por...? Pero con el paso del tiempo, porque, spoiler, yo ahora soy productor de podcast, Sí, ahora mis amigos me dicen, joder, madre mía, ahora que has explotado lo de los podcasts, joder, yo recuerdo cuando empezabas tú, claro, hace, pues eso, 16 años. claro, pero ahí tienes tú las tablas, tío, y los tiros pegados. Claro, eso es. Es que Entonces, es yo lo que empecé a hablamos. escuchar, claro, pues al final son años y años de experiencia. Yo empecé a escuchar podcast en Europa Press como informático, hacía podcast a nivel hobby desde 2013. Como informático, yo seguía trabajando como informático, pero claro, como informático al final, como gente relacionada con la tecnología, pues todo esto de los podcasts, pues te suena, sabes cómo funciona, ta, ta, ta. Y en 2015, y aquí mezclamos un poco lo profesional con lo personal, gané un premio, bueno, ganamos un premio, yo y mi equipo, con Por qué Podcast, que era el nombre de mi primer podcast, Ujú. como hobby. Fuimos a unas jornadas de Zaragoza. ¡Ay, qué bien! Nos han dado el premio. ¡Ah, el premio de este año! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué premio! ¡Ay, no sé qué! Y llegué a mi trabajo y les dije, oh, este fin de semana está en Zaragoza y me han dado un premio con esto de los podcasts. Y claro, ellos, a alguno les sonaba lo de los podcasts, pero por lo pesado que era yo, Sí, no porque ellos escucharan. Ah, pues muy bien. Pues enhorabuena, no te Jorge. tomaban en serio. No, 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 no. Y les invité a tomar algo. Venga, toma, voy a celebrarlo. Toma una cervecita y un poquito de jamón. Pues muy bien. Y al año siguiente nos volvieron a dar el mismo premio y volví a celebrarlo con ellos. Y yo, joder, este de los podcasts, madre mía, joder, qué pesado. ¿A dónde te has ido este año? No, este año a Málaga. 2017, otra vez el mismo premio y ya me dieron otro segundo premio por otra categoría. Y esto fue en Alicante. Y ya, claro, el tercer año, pero este tío que... Que esto va en serio. joder, claro, este enfermo que hace con los podcasts. 2018, bueno, no te lo he contado, pero yo en 2013 formé parte de la organización de este evento donde te daban los premios y en 2018 volví a formar parte organizándolo, que fueron las JPod 18 de Madrid. Y ahí me dieron el premio como mejor podcaster masculino de la Asociación Podcast, que es a nivel nacional. Y otra vez, claro, llegué a la empresa de, "Oh, otra vez el podcast, madre mía, este pesado todos los años ganando premios". Pero ya lo de los podcasts ya empezaba a sonar por ahí porque estaba llegando Spotify, estaba llegando Google, estaba llegando muchas empresas, como ya empezaba a verse Sí. cómo se cocinaba, ¿no? En 2014 fue Serial, que es el podcast que lo petó en Estados Unidos. En 2016, Podium Podcast de la cadena SER se presentó aquí en España. En fin, ya empezaba a sonar, no es lo que es hoy en día, pero ya las empresas ya empezaban a tomárselo un poco más en serio. Y en mi propia empresa, mi jefe decía, a ver, no busquéis a nadie fuera, porque tenemos aquí a este, que aparte de que sabe, Tenemos al fricazo claro, este. todo el mundo, si fichamos a alguien nuevo que puede saber mucho de podcast, pero si le tenemos que enseñar cómo funciona la empresa, cómo Claro, subir los archivos, y tenemos a este que ya sabe cómo funciona, y además no nos va a pedir más dinero porque es algo que le gusta, que le encanta, pues lo va a hacer bien, lo va a hacer con dedicación, y claro, pues será el sueño dorado para mí, joder. Voy a trabajar como informático y voy a trabajar en algo que me encanta, dos cosas que me encantan. Y efectivamente ya le dimos forma y en 2019 ya salió la red de podcast de Europa Press. ajá, Y yo no me lo podía creer. Yo dije, "Joder, madre mía, he conseguido trabajar como informático y ahora encima trabajar haciendo podcast dentro de mi propia empresa". Era como el sueño dorado. claro. Wow, esto es la gloria.
Entonces ya empezó a andar los podcasts de Europa Press en Pues, Jorge, 2019. ¿lo hacías tú Sí. solo o tenías gente que te ayudaba dentro de Europa Para Press? algunos podcasts sí, porque hay muchos de los podcasts se hacen en la delegación de Andalucía, de Europa Press, con lo cual necesito que los periodistas de Europa Press Andalucía graben y preparen sus guiones, pero digamos que no había una sección de podcast, no había un departamento de podcast, era Ajá. yo solo. Yo coordinaba todo, Contactabas con la claro, persona, decías: "Necesito esta grabación", te lo eso preparaban. es. Ujú. Pero no había ni un equipo de guionistas, ni Eras tú. cuando necesitaba, claro, era yo pidiéndole ayuda a otras personas, pues eso, para los diseños de las portadas o las grabaciones, en fin, pero el que estaba por encima, el único que hacía podcast al 100% era yo. Ujú. Y cada vez había más podcasts dentro del Press, tal, no sé qué. Y llegó 2020, que llegado 2020 estuvo muy bien para esto de los podcasts y para mí también, pero claro, en 2020 pues sabemos todo lo que pasó. Y además mi mujer se quedó embarazada a finales del 2019. Bueno, Nos confinaron en 2020, en marzo. marzo, y ella dio a luz el 1 de mayo, con lo cual Uf, ella cogió la baja una semana antes de que Pedro Sánchez decretara el de emergencia, porque aparte que qué estaba. miedo, ¿no? Es que, bueno, pues sobre esto podríamos grabar un podcast entero, porque teníamos una hija de 5 años, Qué miedo, ella tío. estaba embarazada de 8 meses o 7 meses y Sí, largo, sí, y yo soy diabético, con lo cual era, bueno, a ver, más personas de riesgo no pueden entrar en esta casa, porque todos tenéis algo. Y bueno, pues ella estaba de baja, yo estaba teletrabajando, y mi hija pues estaba haciendo lo que podía, porque por aquel entonces iba a educación infantil. claro. Y nos encerraron durante, pues eso, un mes y medio, 2 meses, casi 3 meses, pero a los 3 meses ya cuando nos empezaron a dejar salir, que iba por tramos horarios, fue justo 2 días antes de que ella diera luz. Con lo cual, los últimos paseos antes de que te dé salud, que te lo recomiendan, no, vete a andar, vete a andar. Pues esos paseos fueron las 2 horitas al día que nos dejaban salir. Y ella dio a luz el 1 de mayo del 2020. Y claro, a mí se me juntó el confinamiento con un teletrabajo total, la baja de paternidad de mi segunda hija, que ya por aquel entonces era de 3 meses, las vacaciones de verano, con lo cual al final durante todo el 2020 yo estuve en casa, Qué locura, tío. trabajando, librando, trabajando, librando, pero yo dije, joder, es que esto es la gloria. Ojalá yo pudiera seguir trabajando de podcast, pero en mi casa, con mis horarios, tal. Y fue un cambio, vamos, me duele decirlo porque hay gente que lo ha pasado muy mal, pero para mí el 2020 fue uno de los mejores años de mi vida. Porque yo estuve con mi familia 24 horas al día, disfruté del nacimiento de mi segunda hija, Sí. como no había disfrutado de la primera, y encima estaba trabajando en algo que a mí me gusta, con mis horarios, con mis tal, pero en algo de lo que a mí me gusta. Y es que nos dimos cuenta en casa que llevábamos 3 meses sin discutir. Llevábamos 3 meses encerrados, pero 3 meses sin discutir, sin gritos, sin nada. Ujú. Y dijimos, joder, ¿qué está pasando? ¿Por qué no discutimos? Eh, Qué raro. no me puedo Vamos creer. a discutir un Claro, poco. joder. Claro, sí, Venga, sí, ¿no? Ya cuando empezamos otra vez a las rutinas y tú tal, tienes la culpa ya, de todo. no, has sido tú, la niña también. No, no, papá. Tal que nos dimos cuenta que el mayor problema que teníamos en casa era el estrés de ir a Madrid todos los días, de eso que hablamos antes, Sí, ¿no? sí. Esas 2 horitas al Sí, día sí, de sí, sí, sí. transporte y el estrés de no llego a recoger a mi hija, de tengo que apuntarla en una extraescolar, de tengo que hacer la cena para mañana para el tupper, todo Que eso, sí, que sí, que pues sí. al final era lo que nos llevaba el estrés Se te total. escapa la vida, tío. Exacto, eso es. Y yo me planteé y dije, no, voy a intentar cambiar esto. Y por aquel entonces, bueno, antes ya, en 2018, desde que empecé a organizar el evento este de podcast, había gente que me contrataba. Yo empecé a facturar por fuera de mi empresa, oye, pues necesito que venga alguien a grabar, o necesito organizar un evento, o que vengas a dar una charla. Y yo tuve que hablar con una gestora para decir, a ver, yo necesito facturar, pero no quiero dejar mi empresa. Ah, vale, vale, sí, eso se puede. No es legal del todo, pero tampoco es ilegal. Ah, bueno, pues yo estuve así como 3 o 4 años, haciendo mis facturas, tal, por fuera de Europa Press. Y ya llegó un momento que dije, joder, si a mí la gente me llama y me contrata sin yo decir que soy productor de podcast y sin trabajar mi marca personal ni nada, pues voy a hacerlo, Claro. voy a hacerme una marca y voy a intentarlo por fundar mi propia productora de podcast. Y durante un año, año y pico ya me lo tomé más en serio y pues eso, contraté un estudio de branding para que me hiciera la marca de la productora, pues ya empezaba a contratar cosas de pago, pues los servicios de podcast, ¿no? Que dices, joder, voy a pagar yo ahora 60 euros al mes por esto si no me saco nada. Claro, pero yo como sí que me sacaba, pues empecé a invertir en mejorar mi equipo.
todo esto que ves aquí, toda Sí. la parafernalia que Sí, tengo sí, aquí sí. montada, eso me lo pagaban mis oyentes de podcast. Yo decía, este año quiero comprarme la Rodecaster Pro. Venga, gracias a vuestros apoyos me voy a comprar esto. Y me lo compraba. Y Ujú. este año voy a organizar un evento y el que quiera apoyarme, que me apoye. Y me apoyaban. Y al final fui comprando todo el material y todo el equipo para la productora de podcast gracias a hacer podcast. Con Claro, lo cual, cuando llegó el momento que me planté y dije, yo voy a dejar mi trabajo para poder teletrabajar todo el día, no tengo que hacer una inversión porque ya me he comprado todo a base de los años como hobby y como tal, claro. y gracias a los oyentes, pues yo ya no tenía que hacer ninguna inversión. Tenía que hacer la inversión de sacrificar el trabajo para dedicarme a lo que a mí me gustaba. Y hablé con mi empresa, hablé con mi jefe y le dije, mira, yo lo siento mucho, pero yo quiero dejar el trabajo. Yo, si queréis, pues yo os puedo seguir trabajando para vosotros, pero lo tengo que hacer desde mi productora de podcast. Claro, yo estaba con un nudo en la No, garganta, no, por no decir, estabas acongojado, total, exacto, claro. por decir, voy a dejar un trabajo de 17 ¿Lo años. dejaste así por la buena o cogiste excedencia? No, cogí excedencia. Claro, claro. Excedencia, pero justo hace 2 meses que se me acabó, ya. Sí, bueno, pero ya, oye, Spoiler. ya lo has visto. Sí, sí. Ahora lo digo con más tranquilidad, sobre todo porque sigo trabajando para ellos, ¿no? Pero cogí excedencia apostando todo, ¿no? Porque yo no sabía que ellos, o sea, yo les dije, oye, yo si queréis, si os viene bien, os hago esto. Y me dijeron, sí, sí, nos interesa que sigas trabajando para nosotros, pero como proveedor, no Claro, como empleado. en vez de nómina, Y claro, factura. Ujú. exacto. Y claro, pero para mí ese salto al vacío que yo había hecho, me había tirado a un precipicio, en el último momento ellos me pusieron un paracaídas. Sí, bueno, Hacienda estaría Dijeron, contenta también contigo. claro, pero bueno, tampoco era, quiero decir, la facturación que yo tenía como externo fuera de la empresa no era desorbitada, o sea, eran facturas muy puntuales. Ujú. Pero claro, ya empezar con un cliente así es el sueño de todo autónomo. Joder, claro. Sigues trabajando como autónomo, pero cobrando más o menos la misma nómina que antes, pues claro, es decir, oye, organízate tú la vida, que nosotros queremos seguir contando contigo. Pero Jorge, tío, es que a ti esto no te ha caído del cielo, macho. Es que esto no te Claro, ha caído del cielo, es que hay muchos años y mucho esfuerzo detrás y muchas horas de eso friquismo, es. que es lo que hablábamos. Tú en 2009, cuando nadie sabía lo que era un podcast, tú te estabas empapando de podcast. Y tú llevas Eso un es. recorrido, vamos a decir no oficial, pero sí oficioso, de un montón de años poniéndote las pilas en toda esta temática. Eso es. Entonces, joder, la gente se piensa que esto es fácil. Y yo siempre lo digo, que esto no es fácil. Nada en No, este no. mundo es fácil, nada. Entonces la gente te ve y yo quiero hacerlo de Jorge ya, pero es que yo quiero hacerlo de Jorge no, porque Jorge lleva una trayectoria de años que tú no llevas, entonces no pretendas en un año conseguir lo que tú has conseguido en cosa de 15 años, por ejemplo. Claro. Entonces Y es, no solamente con esta empresa, o sea, con esta empresa también. Pero claro, haciendo estos eventos de podcast, lo que te digo, yo en 2013 participé en uno, pero claro, desde 2015 a 2025, hasta que estamos ahora, todos los meses hacía otro evento de podcast. Entonces, claro, cuando yo le digo a la gente que voy a organizar algo, tampoco te creas que es un evento supermasivo, ni que lleno estadios, ni tal, pero sí que tiene su público. hombre, Porque claro, claro, ya llevo 10 años haciendo un pero evento. es que tú has ido haciendo un crecimiento orgánico dentro de tu público Eso es. que no se consigue en meses, tío. Yo es lo que te digo, que yo he hablado con esto con otros colegas y es que la gente hace trampas, macho. Y esto no funciona a base de hacer trampas. O sea, esto es pico y pala, pico y pala, pico y pala. Ya has estado tú un montón de tiempo, pico y pala, pico y pala. Pasó lo del COVID, que fue una desgracia, pero a ti te sirvió para decir, ahora es el momento. Exacto. Si a lo mejor no hubiera pasado, tú seguirías yendo una hora para Madrid y otra hora para tu casa, ida y vuelta, y seguirías haciendo lo mismo y estarías quemado. O no, no lo sabemos. Y esas 2 horas que comentas tú, me viene muy bien que lo recuerdes porque yo las invertía en ir creciendo, en ir haciendo crecer la productora y mi propio podcast. No Claro. lo he dicho, pero yo tengo un podcast diario y ese podcast diario conlleva la de Dios. O No, no, sea, yo no sé cómo ah, tienes valor a hacer un podcast diario, ya te lo digo yo, porque, a ver, que sí, que es tu bueno, trabajo y que sí, que lo haces bien, claro, pero que yo, a ver, que yo no soy nadie. Vamos a ver, que yo esto es una pura afición y tal, y veo el trabajo, las horas que cuesta el sacar un episodio y sacar todo. Entonces, cuando veo a gente como tú que saca uno diario, digo, ostras, tío, es que tienes que estar volcado en lo tuyo. Y de otra claro. manera no podrías, porque el día no te da, es que no te da. Y sí que podía, pero porque yo lo hacía por afición. Ahora es parte de mi día a día como trabajo, pero durante 2 años o 3 años
yo hacía ese podcast diario a la vez que me iba a mi oficina, Claro, ¿sabes? Entonces esas 2 horas de transporte, pues yo aprovechaba que sea programar los episodios, que sea editar los episodios, el tiempo de ocio, por así decirlo, que mucha gente en el metro se lo toma pues para jugar al Candy Crush para o dormir. ver una serie de Netflix o para dormir, yo lo reinvertía trabajando. Entonces, claro, a lo largo de cada semana, pues son 10 horas. Ujú. 10 horas, que bueno, no es una jornada laboral semanal, No, pero no, sí que es una pero jornada son laboral muchas diaria. horas, son muchas horas, Claro, son muchas horas. muchas horas. Claro, Jorge, ¿y no te da miedo, tío? Y te voy a decir por qué. Porque cuando consigues más o menos lo que quieres, te acabas cansando y lo cambias. A ver, eso me pasa, no lo de dejar el trabajo, sino con mi propio podcast. Con mi propio podcast ahora, justo cuando estamos grabando esto, estoy en la peor época del año. Yo grabo 200 episodios al año y justo antes de que lleguen las vacaciones de verano, estoy diciendo, ya, esta temporada es la última, por favor, que yo no quiero esto ya, que es muy cansado. Y me cansa el hecho de hacer mi propio podcast. Hacer los podcasts para clientes, personalmente, No, eso no, porque ese es tu trabajo. Pero el claro. dedicarle tantísimas horas que lo has cogido con tantas ganas, que puede ser como un niño cuando coge una tarta que te vas a empachar. Que me gusta mucho la tarta de chocolate y me la como entera y me empacho. No, porque me ha brindado tantas cosas buenas el hecho de hacer podcast, que es que no puedo estar más agradecido. O sea, gracias al podcast, aparte de cambiar de trabajo y de cambiar de hábitos de salud, de dinero, he aprendido a criar mejor a mis hijas, tengo nuevas amistades, veo, aprendo, o sea, la cantidad, yo para que te hagas una idea, cada año me sale la media que escucho durante 3 meses al año estoy escuchando podcast. Sí. O sea, yo al año duermo durante 3 meses, escucho podcast durante 3 meses y la mitad de año que me queda ya es para vivir. Pero esos 3 meses al año que yo estoy escuchando podcast, aparte de ocio y entretenimiento, claro, son muchos conocimientos los que yo aprendo. O sea, Sí, lo que sí. otra persona invierte leyendo o tal, yo lo hago haciendo, escuchando podcast. Ahora, por ejemplo, la semana que viene, que voy a correr una media maratón que me planteo todos los años, el acompañamiento que me hacen a mí los podcasts durante estos 6 meses de entrenamiento, digo: "Joder, es que le debo al podcasting, todo lo que soy hoy en día". Ujú. Y claro, eso al final se transmite a mis hijas, a mi mujer ya está de podcast. Al principio, claro, era como: "Jaja, venga, vamos a un viaje, escuchamos este podcast". Bueno, pero ahora es que es todo el día, amistades, Claro. trabajo, o sea, ahora en mi día a día, ahora no hay día al año que no haya un Por podcast. eso te decía que si no te daba miedo. No, porque es algo que me gusta. O sea, es como, imagino que un futbolista, pues lógicamente al principio es por hobby, luego si se acaba consiguiendo dedicar profesionalmente a ello, pues será como jugador de fútbol, pero una vez que deje de ser de jugador, pues a lo mejor es representante o no sé qué. En mi caso, pues igual, yo no aparezco en todos los podcasts de mis clientes, sino que participo en muchos procesos de la producción. Hay podcasts en los que edito yo, Ujú. otros que nada más que coordino. Entonces, son muchos aspectos distintos Sí. del hecho de ponerse a grabar frente al micrófono. Entonces, para mí es un trabajo que de momento me sigue atrayendo mucho y que no me aburre porque es muy, es que incluso la facturación. A mí cuando me toca presentar el IVA, yo estoy tan contento porque he hecho la vista atrás y digo, ay, mira, uy, esta factura, ya no me acordaba de ella, ay, qué No, bien. No sé, me lo tomo de momento, oye, toco madera porque sigue así. yo pienso Si igual. es que es Yo, algo que te gusta, para mí fue un descubrimiento, ¿eh? Para mí fue un descubrimiento. Yo vengo de un mundo totalmente diferente a esto. La gente que me conoce lo sabe. Y empecé por un motivo que expliqué en uno de los episodios. Yo tuve pues un problema de salud y bueno, estuve mucho tiempo que tenía que consumir podcast porque es lo que dices tú, te cansas de música, te cansas de radio, te cansas de todo. Entonces, bueno, claro. pues vas investigando, vas rascando y vas descubriendo un mundo. Y bueno, pues te lanzas un poco, pues eso, vas probando, vas probando, vas probando. Yo con la tontería ya voy a hacer casi un año. Dentro de de muy poquito voy a hacer un ¿Y año. en un año cuántos llevas? Muy poco. Bueno, No, episodios. a ver, desde que empezó el canal de Tu Curro Me Mola, ahora mismo estamos en torno, pues este estará en torno, no sé si será el 39 o el 40. ¿Tú sabías que casi el 75% de los podcasts no llega al 10.º episodio? Para que veas lo que llevas. O sea, que realmente estás haciendo algo que te gusta. Claro, claro, pero por eso lo hago, ¿eh? Pero también te voy a decir Claro. una cosa, yo, macho, yo no sé si les pasará a todos los colegas, yo creo que sí, que yo rara es la semana que no quiero tirar la toalla, ¿eh? Me suena, me suena. Te lo juro. O por un motivo o por otro, digo, mira, tío, ¿qué hago yo aquí? Si yo no soy de aquí. Muchas veces
Tienes como el síndrome este del impostor, de decir, yo no pertenezco a este mundo, ¿qué hago aquí? Pero eso porque tienes el nubarrón, como decía Albert. Albert Bill decía que hay veces que tengo la nube encima y ese día está todo mal. Pero luego sale el sol otra vez y dices, bueno, me apetece. O vas a hablar con alguien. Claro, porque es que todo lo que yo te pueda contar a ti, tú estás harto. Tú estás harto Claro, que yo entonces, lo viví hace 12 años. claro, pero que era, para ti sería mucho más difícil, porque en aquella época, pues la gente no conocía lo que es esto. Entonces, a- Sí y no. hablas con gente que, macho, yo me encanta porque a mí, mira, me encanta hablar, ¿vale? Pero me encanta escuchar. Y me encanta escuchar a la gente. Y siempre aprendo algo, siempre aprendo algo. No a nivel técnico ni nada, sino a nivel de vida, a nivel de valores, a nivel de Sí que sí. experiencias. Joder, y a mí eso ya me da mucho. Entonces, bueno, pues eso es una cosa que a mí me gusta. Y mientras vea que no me cuesta la salud, yo voy a seguir grabando. A lo mejor con más intensidad, con menos intensidad. A lo mejor hay un parón, a lo mejor no. Bueno, pues yo qué sé. Pero a mí sí me mola, tío. A mí esto sí me gusta. Y no sé por qué nos hemos enrollado a hablar de esto. No sé de qué. Bueno, porque al final es mi trabajo. Es que es tu podcast, pero es que es la temática de tu podcast. Pero Claro, como bien dices, eh, tu podcast es que deberían de pensar así todos los que empiezan a hacer un podcast, porque la gran mayoría de gente lo deja por eso precisamente, porque la cantidad de horas que lleva hacer algo bien, y eso que tú no lo grabas en vídeo, no, no, o sea, no, no. emites un audio, que al final a ti lo que te gusta, pues eso, es la conversación, es la temática de la que Sí, estás grabando. Que ese es el objetivo que tiene que buscar la gente que empieza un podcast. Porque hay gente que lo empieza pues, por hacerse famoso, por bueno, hacer bueno, reels de Instagram, bueno. por hacer... Y eso, Porque está de moda. claro, eso es, eso Porque es. está de Eso es, moda. al final acaban hundiendo su propio programa porque llevan mucho Pues trabajo es y lo mucho que te esfuerzo. digo, que a ti cuando te ven un comentario tuyo en redes o ven un corte tuyo o un reel o cualquier cosa, dices, eso lo voy a hacer yo. Pero es que no eso lo vas a hacer tú. Tú eso lo puedes imitar o tratar de imitarlo, pero no lo vas a hacer porque tú tienes un cerro de años de experiencias, un montón de vivencias que te hacen hacer las cosas de esta manera. Y la gente que te conoce y te sigue, pues te conocen de un montón de años de hacer las cosas. Entonces, claro, mucha gente lo hace con el afán de ganar dinero y rápido a monetizar. Es la palabra mágica, macho, Sí. monetizar. Buah. Monetizar. Y luego hay otra palabra mágica en podcast que te voy a dar mi punto de vista personal, ¿vale? El podcast no es televisión. El podcast no es televisión, señores. Que, tío, ves unos platos que alucinas, ¿eh? Gente que le ha metido pasta para hacer un vídeo, para hacer un canal de podcast, que luego lo que dices tú, que a los 8 o 10 episodios desaparece. Claro. Porque no es fácil. No, y porque está muy relacionado con eso que comentas tú, porque el coste que lleva a hacer un podcast televisivo, Pues claro, no te da un retorno de lo que te has gastado en hacer 8 episodios, como hacer un podcast tiene que ser algo recurrente y repetitivo, a lo mejor hasta que no llevas 20 o 30 o capítulos, no te 40. empieza a descubrir, o 40 o 100, no te empieza a descubrir la gente. Y para una empresa, el coste que lleva hacer 10 episodios de podcast televisivo es muy elevado como para que no haya retorno y encima para que empiece a haber un retorno. Buah. Ah, Es es un mundo, complicado. es un mundo. Sí, Otro día vamos a quedar y vamos a sacarle punta totalmente. al lápiz, Mm. a ver qué sale. Así que, pues, con la tontería llevamos pues 1 hora y pico de charla. Pues fíjate, Es que con lo de los podcasts ha dado con hueso. 1 hora. No, a ver, si al fin y al cabo, ¿qué más da que sean podcast, que sea el taxi, que sea un Uber o Sí, que sea un conductor de autobús? Es tu trabajo y tú cuentas tu historia, tío. Y esto forma parte de tu historia. Y la gente puede pensar, pues mira, Manu ha hecho este capítulo porque es de podcast. Pues no, no, señores, yo he hecho este capítulo con Jorge porque hace tiempo conectamos en redes, estuvimos comentando, charlando y tiene su historia y tu historia es esta. ¿Que le podemos sacar un poquito más de punta? Por supuesto que sí, se la sacaremos algún día. Pero ¿qué es tu historia, tío? Y espero que te dure toda la vida mientras tú quieras, como digo yo siempre. sí, ojalá. Que sigas haciendo lo que haces, que lo haces bien y que lo disfrutes, tío. Sobre todo es lo importante, que lo que hagas te guste. Totalmente. Es el mejor aprendizaje que puedo transmitir yo, porque si trabajas, si consigues trabajar en algo que te guste, que a mí ya me ha pasado en 2 ocasiones,
y al final se han unido dos cosas que a mí me gusten para poder vivir de ello. Para mí, yo lo dije el primer año que terminé el ciclo de facturación, ¿no? Que dije, joder, yo con ganar lo que he ganado en este primer año, Firmas. firmo hasta mi jubilación. Porque realmente vivo feliz, que es lo que dices tú. Es que es eso, no es ya lo que te llevas a nivel económico, sino es lo que estás disfrutando. Y que Exacto. los años que estás pasando los estás pasando feliz. Y eso es muy importante, eso es muy importante. Yo por eso animo a la gente a que si tiene que cambiar de trabajo, que lo haga. Tío, yo conozco a gente que ha enfermado, macho. Sí, 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 sí. Han Yo, enfermado. Han enfermado a lo nivel reconozco. psicológico. Gente que ha tenido que, pues ha perdido a su marido o a su mujer, pues los matrimonios se rompen por las broncas constantes. Tío, por los trabajos, macho. Sí, sí, porque es que no sé si lo comentabas tú en este episodio. Sí, creo que sí, pero en los primerísimos, que pasamos más de media vida trabajando. 10 años, calculado así por Mm, encima, 10 años, sin parar. 10 años de 24 horas de 365 días al año. Eso en una vida media de 40 años, ¿eh? De cotización. Y luego súmale la época de estudiante, la época de Y jubilado, que normalmente que nos jubilamos con más de 40 años, ¿eh? O sea claro, que sí, sí. pasan muchas cosas. Así que bueno, Jorge, pues aprovecha ahora, tío, dispara. Ya sabes tú que esto no es Antena 3 Televisión ni Telecinco, pero bueno, yo qué sé. Nada, es solamente felicitarte por el podcast, porque te lo dije cuando hablamos la primera vez, que es una idea de podcast que a mí me atrae mucho, me gusta mucho. Yo me convertí en súper oyente regresivo. Cuando te descubrí empecé a escuchar los episodios anteriores, que haces un muy buen trabajo, créeme, porque Pues te lo agradezco. a mí es el tipo de podcast que me gustan. Y mira que a lo mejor la temática dices tú, pero yo para qué quiero conocer la vida de la gente ya, pero es que las experiencias que transmites tú al final, o tus invitados, vaya, al final son enseñanzas para otros. Claro. Porque si puedes evitar que alguien haga ese mismo recorrido que no lleva a ningún lado, pues oye, te lo puede enseñar, ¿no? Aquí has tenido multitud de Y si no, experiencias. el objetivo simplemente, yo siempre lo he dicho y lo digo al principio, que es entretener. Totalmente, claro. Ya está. O sea, necesitas tiempo para gastar. El problema es que no tenemos tiempo para gastar hoy en día. O sea, nuestro tiempo está ocupadísimo. Entonces, cuando tú tienes tiempo para gastar y escuchas una historia de una persona que a lo mejor te crees que no te va a interesar, pero, macho, empiezas a escuchar, empiezas a escuchar, empiezas a escuchar y cuando te quieres dar cuenta estás esperando a ver qué cuenta, qué cuenta, qué cuenta, pues porque te ha cautivado, o sea, te ha resultado interesante. Y yo creo que eso mola, tío. Eso mola. A ver, eso mola si tienes tiempo para oírla, ¿eh? Cuidado. Claro, pero ahí es donde voy a enlazar y además retomamos un poco lo de antes. No tenemos tiempo porque un pequeño cacharrito que tenemos todos los días en la mano, que es el móvil, está diseñado para robarnos ese tiempo. Y precisamente los podcasts consiguen algo que es un gesto muy, muy tonto, que es entretenernos y darnos contenido, pero con la pantalla apagada. Y eso hace que tengamos más tiempo, porque podemos aprovechar a hacer deporte, a conducir, a no sé qué, mientras seguimos consumiendo contenido. Y eso, que es lo que nos quieren quitar, por eso lo de las televisiones y los videopodcasts, Sí, claro. son las propias aplicaciones. O sea, realmente el auge del podcast y la mayor importancia de los podcasts son las conversaciones, las comunicaciones, ¿no? Que es esto que estamos hablando, ¿no? El entretener, el conversar, en hacerte partícipe. Y eso lo conseguimos apagando la pantalla. No necesitamos ver a las personas. ¿Para qué quieres ver a dos personas mientras están hablando? ¿No? Para nada. Además que es que el sonido es mágico. O sea, Claro. la radio es mágica, ¿vale? Y bueno, digo radio en este caso podcast, ¿vale? Pero el sonido es mágico porque te hace poner en marcha tu imaginación, tu funcionamiento. Tú si estás viendo ya a una persona, no sé, el estereotipo, tú oyes la voz y te la imaginas de una manera, te la imaginas de otra, porque eso nos ha pasado a todos con la Sí. radio. A mí por lo menos, que yo soy un fan de la radio, vamos. Pero, pero cuando ya los tienes delante, ya te obliga a estar pendiente de esa pantalla, que es lo que dices tú. Y ya te has roto los esquemas, porque dices, pues mira, yo a este tío no me lo imaginaba así. Y O yo a esta señora no me la imaginaba así, ¿sabes? Es un poco hay mágico. otro ejercicio que invito a la gente a que haga o que reflexione, porque a lo mejor hacerlo es un poco difícil y sobre todo doloroso. Y es el hecho de recuperar alguna grabación en audio de una persona fallecida, de algún amigo que haya fallecido o algún familiar. Si tú ves una foto o le ves en vídeo, no, o sea, es algo a lo que estamos muy acostumbrados, pero escuchar a las personas fallecidas te da te hiela la sangre, te da Te activa, no, no, te activa en tu cerebro un zonas recuerdo, es como que, los olores. sí,
si consiguiéramos detectar, como tienen los animales, los olores corporales de algunas personas, porque ahora las personas huelen a colonia, huelen a... Bueno, algunas, porque... Bueno, ya me entendéis, ¿no? Pero si consiguiéramos detectar los olores personales bonitos y buenos de las personas, los recuerdos se activarían muchísimo más. Pues con los sonidos pasa eso. Por eso se pasa nos igual. quedan tatuados en el cerebro los jingles de cuando éramos pequeños, las canciones de cuando éramos Claro, adolescentes, las cuñas. las cuñas. Pero Claro. bueno, que la gente se suscriba a tu podcast, de verdad, que tienes mucho que aportar. Yo creo que va a haber dos facciones de aquí a nada de seguidores de podcast, que por un lado vamos a estar los del audio, por otro los del vídeo, y Bueno, esto en va a eso ser estamos así. ahora mismo. Lo que pasa es que yo creo que los del vídeo durarán hasta que no les interese Pase la a moda. las redes sociales y las plataformas, efectivamente. Porque ahora mismo Ah, están viviendo mucho de este auge, pero este mismo auge lo vivimos hace un par de años con los bailecitos de TikTok y ahora ya no se ven bailecitos. qué coñazo, O tío. Spotify lo vivió con la música y ahora está con los podcasts y dentro de 5 años a lo mejor son los audiolibros. Y YouTube, pues antes eran los videojuegos y ahora son los podcasts. Pero bueno, Ya que veremos, la gente ya siga veremos. creando podcast, que por mucho que yo me dedique a ello, oye, que la gente que me quiera contratar, que me contrate, pero que no hace falta, de verdad, que cada uno se anime a realizarlo y que yo motivo a todo el mundo a que... No, además que y ahí voy a romper yo una lanza a tu favor, que vamos, yo lo he vivido en mis carnes contigo, o sea que no, que esta relación que tú y yo tenemos ahora mismo no es profesional. O sea, ahora mismo tenemos una relación de colegas de podcast que nos hemos conocido a través de las redes y punto, pero que no tratas de vender nada ni tratas de imponer nada. Es más, los consejos que das a mí me han valido, o sea, que fenomenal. Y pues eso que es fantástico. Que no se crea la gente que esto está preparado, No, ¿eh? no Que es por mi un... parte, no. ¿Cómo se dice? Una campaña, no, una esto de publicidad, que no, que de verdad No, no, que no, yo no, sigo no. regalando consejos a mi gente, porque no hemos dicho el nombre de No mi podcast. regalas consejos, regalas sabiduría, tío. Claro, bueno, sí, consejos, sabiduría, pero que yo todos los Que días hay muchos consejos que no te los dan sabios que no interesan, ¿eh? o te los dan, no, que te los venden. Apúntatela que esa es buena. Sí, sí. Que en mi podcast diario hago esto que estamos hablando ahora, pues eso, hacer esto en tu podcast. O yo recomiendo todos los lunes en mi podcast, que se llama Al otro lado del micrófono, esta es la única cuña que voy a hacer. Todos los lunes recomiendo a mis oyentes a que escuchen otros podcasts. O sea, les estoy enviando a mi competencia y les doy No, consejos. pero es una red. Claro, eso es. Pero que bueno, que esos oyentes, muchos de ellos me dejan de escuchar a mí para escucharte a ti. Pero porque es algo No que a creo. mí me gusta. No porque mis oyentes están acostumbrados a escuchar, a descubrir nuevos podcasts, porque es la gracia de mi programa. Tú cuando coges el mando de la tele, tú no pones siempre la primera o la segunda o Telemadrid o Antena 3. Tú vas haciendo un zapping y en cada capítulo, cada día diferente, encuentras algo que te gusta y te quedas. Ya está. O sea, no tienes que casarte con una franja horaria, con un programa, con... No. Entonces yo creo que el que escucha, escucha de todo. Sí. Lo que pasa es Bueno, que falta pero esos tiempo. somos los, como tú y como yo, los que, digamos, vivimos esto de los podcasts de esa manera. Hay otros que no. Hay unos que yo solo escucho un podcast. No me saques de aquí. Es como el que le gusta el fútbol o le gusta el Real Madrid. Es muy distinto. Ahí está lo bueno, ¿no? Que hay variedad, digo yo. Así que bueno, Jorge, pues ha sido un placer charlar contigo este ratito y que nos cuentes tu historia. El placer ha sido mío. Ya sabes, no te voy a decir dónde la puedes escuchar, que ya Te voy a lo decir vas a yo a ti. averiguar tú solo, ¿eh? Así que bueno, pues no sé, tío, darte las gracias por este ratito, que estamos en contacto y que bueno, pues ya le sacaremos un poquito más de provecho a todo esto. Muchas gracias a ti por la invitación, de verdad que ha sido un placer. Cuídate mucho, Jorge, un abrazo.